Y seguimos entonces con nuestro segundo día del Congreso, del primer Congreso Internacional Renacen, iniciando el camino a la liberación. Y hoy día tenemos a esta gran invitada, a nuestra terapeuta holística desde Venezuela, a María Tibisay Zurita. Ella está en Puerto Cabello y nos va a hablar de esencia y trascendencia. Bueno, les recuerdo que los que quieran acceder a todas estas grabaciones, hay un plan de pago por $10. Tú puedes acceder a todas las grabaciones de estos 3 días de congreso para que no tengas que perder tiempo tomando nota, qué sé yo. Y además tienes un plan premium donde podrás acceder a todo el material complementario que ya han creado nuestros terapeutas y que van asociados a los temas que están exponiendo. Así que revisa todo en la página www.renacen.cl. Ingresas a Congreso y ahí están todos los planes, todos los detalles. Puedes pagar desde cualquier país que tiene asociados medios de pago locales. Y dicho eso, les quiero señalar que tengan un poquito de paciencia, vamos a practicar paciencia, porque María está desde Venezuela y tiene algunos problemas de conexión. Así que hoy día vamos a practicar un poquito la paciencia. Vamos a poner ahí todo lo que es como nuestro ser. Vamos a respirar por si en algún momento se pega. Yo te voy a ir señalando, María, para que no te compliques con eso, ¿ya? Y entonces le doy el pase a ella para que puedas presentar. Y desde allá te agradezco por estar acá con nosotros. Gracias, Clau. Gracias por estar presente el día de hoy. Bueno, hoy es un día para atender y dejar la distracción a un lado. Desde mi experiencia personal he sido atenta, pero muchas veces distraída. Soy oriunda de Puerto Cabello. No pasa la presentación. No pasa, Clau. ¿Cómo no pasa? No, ahí está, solucionado. Perfecto. Entonces, bueno, soy oriunda de Puerto Cabello, Venezuela, una costa llena de playas hermosas y cálidas, abierta al esplendoroso atardecer y cada amanecer maravilloso. Soy lasallista de corazón, egresada de la insigne Universidad de Carabobo, y por lo cual llevo en mi mente y en mi corazón los valores de fe, fraternidad y servicio. Estos valores me ayudaron en mi primer título universitario de licenciada en educación especial. En el área de educación, en el área de psicología, siempre se establece un gran peso a lo que fuimos, a lo que hicimos, y constantemente nos transformamos, aprendemos y avanzamos. Yo recuerdo que desde pequeña, al momento de estudiar, tenía episodios y ante cualquier situación que yo me distraía. Y yo requería atención, pero mi distracción era más grande que la atención. Buscaba cualquier excusa. Ahorita, en la actualidad, se le colocó el nombre de procrastinación. En esa época era común estar castigada. En mi casa, en mi escuela, mis padres eran sumamente rígidos y constantemente me castigaban si yo no lograba este proceso de atención. Muchas veces me quedaba absorta en banalidades o al muy contrario, el tiempo de una manera compulsiva, como episodios se repetían de manera repetida, continuamente, obtenía estar estancada, sin avance. Y empezaban mis temores, luego la angustia, el que debía hacer, el si no hacía nada, el círculo del deber, del no hacer, del miedo, de la angustia, del castigo, y me repetía una y otra vez, una y otra vez. Sigamos. En esa época no había educación especial. Simplemente tuve que aprender de una manera para poder entender tanto mis debilidades como mis fortalezas. Y solamente recuerdo que tenía 9 años en ese entonces, en donde empecé a preguntarme, ¿qué puedo hacer por mí? Porque no puedo seguir estando en este círculo. Y una de las cosas que digo es que mi personalidad es de introspección.
Cada cosa que yo observo, cada cosa que veo en mí, lo primero que hago es pensar y hacerme preguntas. Estas preguntas fueron claves para poder entender verdaderamente quién era yo y hacia dónde era que yo quería ir. Con apenas 9 años. Entonces, esta situación hizo que yo buscara de manera continua poder solventar y elegir y me permití no perder el tiempo. Y por supuesto, más castigo. Y pasé de una inestabilidad a un proceso de diagnóstico, de crecimiento y de consolidación. Entendí y comprendí la importancia del presente. Detectar el por qué, un cuándo, un dónde, y qué me hacía pasar rápidamente de la distracción a la atención y de la atención a la distracción. Y eso, como les dije, con tan solo 9 años. Y me dirán, pero bueno, ¿y por qué titulaste este encuentro Esencia y Trascendencia? Y además como objetivo final presentar tips de reconocimiento y avance ante situaciones que me congelan o me impiden avanzar. Bueno, porque yo estaba simplemente en un proceso de estancamiento, en un proceso circular. Eso se repetía continuamente. Creo que al momento de la faceta de productividad y competencia formativa que comenzamos en el proceso de la escuela y en esa formación constante que llevamos, pude identificar elementos comunes, estos fueron sincronizados y pude formar el ser hacer con el ser del haber del ser humano. Es por esto que creé una estrategia. Esa estrategia está basada en una triada conceptual que por muchos años he practicado de manera continua. Entonces, hay una esencia vital que eres tú, es tu personalidad, es tu esencia, es como eres, de qué manera puedes hablar, de qué manera puedes expresarte, cuáles son tus pensamientos. Y está la triada, y en esa triada conceptual va a haber una fase de reconocimiento, de crecimiento y de consolidación. Sigamos. En mi primera carrera universitaria, inicié una formación paralela y en ese paralelismo identifiqué por qué a veces elegimos situaciones o acciones y luego nos damos cuenta que eso no es lo que nosotros queremos. O al parecer, eso no me dejó ni avanzar o simplemente me ancla y se vuelve repetitivo. Estando en esa carrera, ya yo tenía mis hijos y pude colocarle un nombre. Y el nombre al que le coloqué a esa estrategia es una curva de altura. Estaba mi familia, y tenía que tener un proceso tanto profesional como de vida diaria. Entonces, vean que le coloqué ya el nombre y tuve que empezar a incorporar cosas que me habían servido cuando yo estaba pequeña y para poder culminar lo que yo quería proponer. Es por eso que implementé mi estrategia, no solo en mí, sino que ahí comencé a hacerlo en mis hijos, en mi familia y en mi manera diaria de las clases como profesora universitaria. Luego en mi formación de educadora inicié psicoterapia y ahí conocí a Chris Perry. Entonces ya no solamente esta estrategia era en función a lo que me había pasado, sino colocarle otro segundo nombre. Entonces el primer nombre, una curva de altura, porque iba inmerso mi proceso con mi familiar. Sigamos. Este enfoque teórico de Fritz Perls tuvo un avance en mi despertar, es decir, como le dicen, un awareness. Tuve que despertar, darme cuenta. En mis clases siempre le digo a mis alumnos que nosotros tenemos 3 momentos. El momento del el momento del y el momento del Bueno, estando en psicoterapia,
pude entender que ya mi segunda estrategia tenía un, y ahora entiendo. Ahora entiendo por qué mi cuerpo me habla y yo puedo entender qué es lo que me está diciendo. Ahora sé por qué cuando me sudan las manos, porque tengo un proceso de angustia, porque todavía no consigo la respuesta, porque estoy estoy atenta, pero estoy distraída. Entonces, fue allí, gracias a Fritz Perls, como la condición biológica por su experiencia con el entorno, yo, mi cuerpo y mi entorno. Esta visión holística de Perls es para crear una homeostasis. Nosotros siempre tenemos que querer y debemos, es nuestra obligación, debemos de elegirlo y permitirlo, lograr el equilibrio en nosotros. Algo que nos está perturbando, reconocerlo e inmediatamente tomar la acción. Y eso lo hice desde mis 9 años. No puedo seguir distraída, tengo que estar atenta. Y ahí fue donde logro mi homeostasis. Así que mis días son para percibir las cosas como un conjunto, no por separado. Y debo respetar la velocidad de los otros. Yo también digo que hay personas que, por lo menos aquí en Venezuela, que andan con gasolina de 95 y con gasolina de 91. El que usa la gasolina de 91 va más lento que el de 95. Yo soy de octanaje 95, pero debo de entender que tengo personas a mi lado que tienen un octanaje de 91 y debo comprenderlo, ponerme en ese equilibrio en donde yo no pueda perturbarlos y ellos tampoco me puedan perturbar a mí. En fin, que así yo estoy pendiente de mis músculos, de mi respiración, de mi temperatura corporal. Siento cuando mis manos están frías o cuando mis manos están calientes. Es decir, paso de lo fisiológico a lo psicológico. Y allí es donde en mi estrategia incluyo a Fritz Perls. Sigamos. Desde allí, me propuse de manera diaria revisar y atender mi vida. Un día como una espiral. Y me impactó, estando en mi primera especialización de la carrera, el enfoque de Isabel Solé, cuando ella habla que hay momentos en la lectura, que es el antes, el durante y el después. Nuestra vida es una lectura. Nuestros días son una lectura. Y nosotros tenemos momentos de antes, de durante y de después. Entonces, estos 3 momentos me indicaron que yo podía incorporarlos dentro de mi estrategia conjuntamente con Fitper y en mi práctica del haber y lograr un constructo mental nuevo para atender. A medida que avanzaba con mi práctica educativa y varios escenarios que fueron desde preescolar hasta posgrado, comprendí que todos tenemos una zona de desarrollo real. Sigamos. Y allí es cuando entra mi tercer elemento de mi tríada conceptual, que es la de Vygotsky. Vygotsky habla de una zona de desarrollo real, que es donde estamos, en este aquí, en este ahora. Una zona de desarrollo próximo, que es hacia donde yo quiero ir. Y una zona de desarrollo potencial, que es lo que hace que yo pueda pasar de mi zona de desarrollo real a mi zona de desarrollo potencial. Entonces, si yo quiero estar atenta, yo estoy en un proceso de desarrollo real, cuáles son mis posibilidades, qué es lo que debo hacer para llegar a ser atenta, y entonces logro llegar a mi zona de desarrollo próximo. Es común que los seres humanos tengan la necesidad de seleccionar o priorizar sus estudios. Estas 3 premisas de el inicio, el crecimiento y la consolidación hace que mis días sean más conscientes, reflexivos y totalmente atentos. Puedo percibir tranquilamente cuando me estoy desviando. ¿Por qué? Porque siempre tengo una lista, un checklist. ¿Qué está pasando en este? ¿Qué es lo que quiero?
hacia dónde voy a ir y cuál es la meta que debo proponer. Por lo tanto, Segundo, se pegó un poquito. Ahí sí, volviste. ok, entonces sigamos. Estas son 10 situaciones que tú debes de tener presente para estar atento. Lo primero es que tú no debes propiciar comparaciones. Cuando tú propicias comparaciones, inmediatamente viene la distracción. Porque toda la energía vital o la esencia vital que tienes se va a ir hacia la comparación. E igualmente va a pasar con las contradicciones, con la desorganización, con el permitir un tránsito inconstante entre una tarea y otra, el desatender tu horario y tu agenda, evitar y no permitir y expresar lo que sientes, minimizar espacios de reflexión y autorrevisión y no tener brevedad y acción, repetir sin explicación el comportamiento inaceptable y creerse capaz de todo y no buscar ayuda. Estas 10 situaciones que se te pueden presentar en el día son las que tienes que tener presentes para no estar distraído. Cuando tú empieces a ver que alguien empieza a compararte, no puedes permitirte ese espacio. Cuando tú ves que no puedes expresar lo que sientes, claro, con el debido respeto, tienes inmediatamente que dar paso a la atención. Entonces, toma en consideración estas 10 situaciones, no se te deben olvidar, son las que van a llevarte a ti al equilibrio y a la homeostasis. Porque inmediatamente cuando tú te des cuenta que hay comparaciones, que hay contradicción, que hay una desorganización, en ese mismo momento ya tú logras la atención que requieres. Me hago la pregunta, entonces, ¿cómo se genera la atención? Sigamos. Así que cuando te sientas estancado, sin avance, pregúntate, ¿en cuál situación estoy sumergido? Y es en la situación 1, en la 2, en la 10. Entonces, viene mi triada conceptual. Si nos visualizamos, tenemos el inicio. En el inicio, tengo la zona de desarrollo real. Allí es donde yo debo de hacerme preguntas. ¿Quién soy? En mi praxis académica y de investigación, muchos autores, entre ellos, bueno, Garrido, Ulitas, establecen que para cualquier acción terapéutica, lo primero es reconocer cuáles son tus destrezas, tus habilidades, tu esencia, tu hacer y tu talento. Y por eso es que muchos de los terapeutas comienzan a hacer la revisión del pasado, de lo que hiciste, hacia dónde fuiste, cuál es tu esencia pasada. Y eso es tu zona de desarrollo real. Y por eso es que la primera triada en el inicio es ¿quién soy? Ya desde el primer momento de la ponencia he ido enfatizando la clave del inicio. Definir quién eres. Todos deben iniciar su diagnóstico intrapersonal. Esa es la zona de desarrollo real. Por eso es que todos los terapeutas o los especialistas de salud comienzan ¿Se pegó un poquito? En todo terapeuta. Ahí está. Listo, disculpa. Por eso es que todos los terapeutas hablan de que debo de hurgar el pasado para llegar hacia donde estoy en el presente. Entonces, en esta fase de inicio se comienza a definir la zona de desarrollo real. Ahí se enlaza con la etapa del antes para seguir una ruta que es la liberación, que es mi primer... pero en ese primer
ya yo sé qué soy, qué tengo y qué soy capaz de hacer. Luego, es importante que en esta fase, en esta primera fase, que es la que está al principio, en donde dice quién eres, debes hacerte preguntas integradoras, basadas en inferencia. Hay tipos de inferencia. Tenemos la inferencia del dónde, de quién, de quizá. Por supuesto, puedes buscar agente, qué tiempo, acción, instrumento, categoría, causa y efecto, sentimientos y actitudes. Te invito a empezar un ejercicio práctico. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Dónde la pasaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuáles son los recuerdos más significativos? ¿Qué sientes cuando empiezas a recordar? ¿Qué edad tenías en ese recuerdo? ¿Qué edad tenían tus hermanos en ese recuerdo? ¿Eres el mayor, el menor, el más pequeño? ¿Qué te provocan? ¿Cuáles son las sensaciones en tu familia? De tu niñez, de tus amigos, de tu escuela. Así pasas igualmente con la adolescencia. Puedes preguntarte qué es lo que te viene a la mente, cuál es la sensación, es decir, un autoanálisis. Y cuando llegues, por supuesto, a nivel adulto, ¿cómo te has percibido en la parte laboral? Por ejemplo, una persona que es distraída puede pasar de trabajo en trabajo, cosa que a mí no me ha pasado porque, como les dije, por eso es que aplico esta estrategia. Desde los 9 años empecé a enfocarme hacia dónde era que quería ir. Y tengo 25 años en el mismo lugar de trabajo, gracias a Dios. Pero es por eso, por la estrategia, por esta triada. Debes observar si eres inconstante o eres constante. Si has cambiado continuamente de empleo, qué estás haciendo, te has mantenido en el tiempo en las relaciones amistosas, diarias. Luego que tengas todo eso anotado, esta es la parte, esta es la puntita del triángulo. Luego que tú tengas ahí, siguiente, sigamos, puedes hacer este cuadro. Tu edad, la experiencia y las personas que estaban incluidas. Ya allí tenemos tu ser y tu esencia en el presente. Ya ahí hiciste tu fase de reconocimiento. Porque lo que te ayudó fueron las preguntas integradoras. Sigamos. Ese cuadro es para que reconozcas cuál es tu desarrollo real. Ahora seguimos con la fase de crecimiento. En la fase de crecimiento, lo primero es actuar y comprometerse. Esa persona que no tiene compromiso no avanza, porque se puede estar ocupando o desocupando. Entonces, coloco el espiral, por eso les hablaba al principio de la ponencia del espiral, porque empiezas desde abajo hacia arriba, pero vas pasando por puntos de actuar, de aprender y de comprometerse. Y de allí se va desde la zona de desarrollo real y saltas a la zona de desarrollo potencial. Entonces, estas dos interrelaciones entre la zona del desarrollo real y ya ahora llegas a tu zona de desarrollo potencial, la estás enlazando con el durante de Solé. Y lo estás enlazando en el proceso de liberación de Fritz Perls cuando tú dices, empiezas a comprender tu vida. Ahí te diste cuenta que era lo que te hacía distraído y que no te permitía avanzar. Después de esta fase de crecimiento, sigamos. Viene la fase de consolidación. Aquí en este proceso de consolidación ya debo establecer cuáles son las metas. ¿Qué quiero? ¿Cómo y cuándo? Y establecerme un tiempo. Eso lo voy a hacer en una semana, lo voy a hacer en 15 días, lo voy a hacer el día de hoy. Bueno, antes de que termine las 12 de este día, tú debes de haber terminado eso. De esta manera, tú dejas de ser distraído y pasas a ser atento.
Esta fase de esto me va a ayudar, esta fase de inicio, la fase de crecimiento y la fase de consolidación a mi yo actual, en lo que yo estoy en este momento. Estas zonas de real, potencial y próximo te hace ser más objetivo. Ahí es donde tienes una valoración intrapersonal. Deberías de preguntarte también, ¿qué opinas de tus familiares? ¿Qué opinas de tus amigos? ¿Qué valor te ponen? ¿Eres malo, eres regular, eres bueno, eres excelente? ¿Cuáles son las cosas buenas, pero cuáles son las cosas malas? ¿Cuáles son las regulares, cuáles son las excelentes? Pregúntate si eres cooperativo, si eres solidario, qué es para ti cooperar, qué es para ti ser solidario, cómo quisieras, qué gente es la que tú quieres que esté contigo, qué haces para cooperar contigo. ¿Y por qué de esta manera? Porque allí pasas a la parte psicológica y puedes comprender tu velocidad y la velocidad de los demás. El ejemplo Se pegó un poquito, parece. debes de preguntarte qué personas cooperativas y solidarias quieres contigo. ¿Qué te motiva? ¿Quién te motiva? ¿Qué es el que te empuja? Para que en esa fase de crecimiento tú puedas lograr la triada. Y ya tienes entonces definido la zona de desarrollo potencial para volver a empezar, porque esto es un elipse. Es decir, hoy estoy aquí, mañana puedo estar arriba y entonces se vuelve a convertir la zona de desarrollo real en el primer paso y vuelves otra vez a zona de desarrollo potencial y luego entonces la zona de desarrollo próximo. Aquí este ejercicio te ayuda a examinar. La recomendación que doy con este último cuadro de quiero, cómo y cuándo. Ese es mi reto. Debes de colocar abajo qué es lo que has logrado y cómo lo has logrado y qué te falta por lograr. De esa manera llegas a la última fase, que es esta de consolidación. Sigamos. Y para finalizar, unas preguntas de profundización. Sigamos. Cuando tomo decisiones, sé que estoy entrando en una zona de riesgo. Sin embargo, la tomo, porque eso es el éxito y entiendo hacia dónde quiero llegar. Entonces, ¿soy una persona que se arriesga por nada, por temor, o tienes una excesiva cautela? Te encuentras a veces pensando, ay, ¿será que yo hago lo X? ¿Será que yo hago lo Y? Ahora estaría mejor porque te atreves a dar un salto, tienes seguridad, vas más allá, te arrepientes con frecuencia por decisiones no tomadas, por acciones no realizadas, dejas de hacer cosas porque no tengo miedo, no quiero perder. O mides los riesgos de manera inteligente, eres irreflexivo o impulsivo, eres muy inseguro. O cuando hay un riesgo y te falla, ¿qué haces? ¿Te frustras? ¿O te prometes no volverlo a hacer? ¿O simplemente vas hacia adelante? ¿Te consideras valiente? ¿Tienes plena conciencia de tus puntos fuertes y tus puntos débiles? ¿Consultas a otros porque son atrevidos? ¿O te mantienes simplemente por costumbre? Si a todas estas preguntas tú le dijiste sí, eres distraído. Si eres distraído, empiezas a aplicar estos tips de reconocimiento. No me queda más que resumirte con estas últimas palabras. Que tu día sea un día a la vez. 2, somos más que uno.
Sé el protagonista de tu propia historia. Permítete ser coprotagonista o un personaje secundario, pero cuando el tiempo lo requiera. Elige, permítete y vuelve siempre a casa. Porque ¿quién no le gusta llegar a casa? En su casa está tranquilo y está en paz. Entonces, logra el equilibrio pensando que siempre vas a llegar a casa. Recuerda dejar huella y elige siempre encender la llama de tu esencia y de tu trascendencia. Somos un legado. ¿Y qué quieres dejar en este transitar? ¿Cuál será tu trascendencia? Namaste. Me queda nada más de invitarte y aplica estos tips. Así, como la máquina de escribir. Yo no sé cuándo empezar. Cuando yo empecé, hace muchos años, que me tocaba escribir con la máquina, era con los 2 deditos. Pero a medida de que fui practicando, utilicé los 10 dedos. Entonces, solo sumérgete en estos tips. Llega a tu y y despierta. Que tengan un maravilloso día y bueno, si hay preguntas, estoy dispuesta a responderlas. Y termino con una palabra de Fritz Perls. El organismo lo sabe todo. Nosotros sabemos muy poco. La intuición es la inteligencia del organismo. Deja que tu cuerpo hable y escúchalo. Porque a veces el cuerpo habla y no permitimos escuchar. Que tengan un maravilloso día. Gracias, gracias, gracias. Aquí les dejo mis Eso, gracias training. María, te pasaste, está súper buena, interesante tu presentación. Aquí están las redes sociales de Mari para que la sigan. Ella es parte, como les dije antes, de la comunidad de terapeutas Renacen, así que ustedes pueden acceder a esta grabación con los planes que tenemos en la página para que lo revisen y no se pierdan este material de tan buena calidad, para que ustedes lo vayan también anotando esas preguntas y las vayan como analizando y entendiendo también a dónde los llevan, porque es el cuestionamiento. En el momento que nosotros nos centramos aquí en el ahora y empezamos a darnos cuenta de cómo estamos respondiendo a todos esos pensamientos aprendidos desde el pasado. A mí me molesta esta botella porque en algún momento me tiraron agua en esta y ese pensamiento me recuerda. No es la botella el problema es el pensamiento asociado a la botella. Entonces, en el momento que tú puedes dedicarte a estas preguntas que amablemente nos presentó María, es que tú puedes centrarte en el ahora y empezar a darte cuenta de cómo te estás desenvolviendo y cómo estás impidiéndote llegar a tu equilibrio. Así que te lo agradezco mucho, Marieta, de verdad, muchas, muchas gracias por tu hermosa presentación. Y bueno, y no se vayan, que ahora seguimos con el resto de ponencias para que sigan atentos, ¿ya? Muchas gracias. Les vamos a dar un minutito, yo creo, para un cafecito y seguimos con la siguiente.